Artículo 2A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios en la forma siguiente. 1. En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente. 0.136% de la recaudación federal participable a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera, y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción. En los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula. Bien, la fórmula en cuestión es precisamente esta. Con ella obtenemos lo que se conoce como coeficiente de participación del municipio colindante I en el año para el que se efectúa el cálculo. Se calcula como la proporción de una cantidad individual B respecto a la suma total de Bs. Es decir, tenemos una B por municipio colindante. En principio tenemos dos formas perfectamente equivalentes para calcular los coeficientes B. Parece que esta segunda opción es la más recomendable, pues resulta de más utilidad a la hora de esquematizar el proceso. Lo que la fórmula nos indica es que cada coeficiente B se calcula como una fracción del coeficiente de participación del iésimo municipio correspondiente al año anterior al que se efectúa el cálculo. De ahí el subíndice -1. Y la fracción queda definida de la siguiente forma. El numerador representa la recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio I, en el año anterior al que se efectúa el cálculo, mientras que el denominador corresponde a la misma recaudación, pero la que corresponde a 2 años atrás. Lo que esta división nos dice es qué proporción representa la recaudación local del año anterior respecto a la recaudación local de 2 años atrás. Como lo hemos mencionado en un video previo, nosotros podemos ver a esta división como una tasa de cambio más su base correspondiente, y de esto hablaremos un poco más adelante. Otra cosa que debemos notar es que el coeficiente de participación y el numerador de la división son cantidades contemporáneas, es decir, las dos son de un año atrás. En consecuencia, para calcular cada B, la división nos dice cuánto cambió la recaudación de predial y agua de 2 años atrás a 1 año atrás. Y debido a que a este cambio le estamos sumando implícitamente la base, la multiplicación nos dirá si el coeficiente de participación aumentará o disminuirá para el año en el que se realiza el cálculo, lo que nosotros podríamos denominar año cero. B es ese resultado, y ese resultado es el que debemos enviar a nuestra fórmula para el cálculo del coeficiente de participación para el año cero precisamente, el año presente o el año en el que se efectúa el cálculo. Esta es la fórmula para el iésimo coeficiente de participación, solo que en forma extendida, mostrando todos los componentes de los coeficientes B. Vamos a revisar un ejemplo numérico
muy sencillo, de modo que podamos redondear las observaciones sobre esta fórmula. Por simplificación vamos a suponer que tenemos 3 municipios colindantes, solo 3 municipios. En particular supongamos que el coeficiente de participación fue de 0.4 en el año -1 para el municipio 1. Supongamos también que la recaudación de predial y agua para ese mismo municipio fue de 50 y 60 unidades monetarias hipotéticas para los años -2 y -1 respectivamente. Podemos observar que el resultado es 0.48, de modo que el coeficiente B para el municipio 1 en el año 0, es decir, el año en el que se efectúa el cálculo, aumentó. Si, por ejemplo, los coeficientes B para los municipios 2 y 3 fueron 1.3 y 2.5 respectivamente en el año 0, entonces el coeficiente de participación en el año 0 sería este para el municipio 1, 0.11215, con precisión a 5 decimales. Este otro para el municipio 2, 0.30374, con precisión a 5 decimales. Y este último para el municipio 3, 0.58411. Como quedamos, ahora vamos a retomar la idea de que esta división puede ser vista como un factor de cambio, entendiendo por factor de cambio a una tasa de cambio más una base. Vamos a visualizar este concepto a través de un ejemplo dentro del ámbito de la matemática financiera, con el objeto de complementar los comentarios del video previo. El ejemplo es el siguiente. Compramos un auto en 100,000 pesos, le hacemos algunos arreglos y lo vendemos en 110,000 pesos 3 meses después. Si nosotros hubiéramos vendido el coche en 100,000 pesos en vez de 110,000, el rendimiento de la operación en el plazo de 3 meses habría sido 0 y solo tendríamos nuestra base. Pero como vendimos en 110,000, podemos identificar, además de nuestra base, un rendimiento al plazo de un periodo de 3 meses. Otra posibilidad hipotética que no está de más mencionar es el caso en el que por alguna razón hubiéramos vendido a menos de como compramos, por ejemplo, a 90,000. Para considerar esta posibilidad, no hay mayor cambio que tomar en cuenta que en este caso sumamos a nuestra base un rendimiento negativo. También podemos resaltar el hecho de que tanto la base 1 como el rendimiento R son cantidades que trabajan a tanto por 1, porque esa es la forma en que pueden operar matemáticamente sin alterar la proporción de los resultados. No obstante, sin ningún problema podemos realizar nuestras interpretaciones en un enfoque de tanto por ciento. De modo que con una base de 100%, lo que queremos decir es que contamos con el 100% de nuestra inversión inicial, más un rendimiento porcentual sobre dicha inversión. Y todo esto en el transcurso de un periodo de 3 meses. Vamos ahora a realizar rápidamente unos despejes que nos permitirán reacomodar esta expresión para verla como típicamente se presenta cuando queremos hablar del proceso de acumulación a interés simple. Nosotros ya sabemos que el rendimiento en este caso fue de 0.10 a tanto por 1 o bien 10%. Pero vamos a dejar la R porque en este momento nuestra intención es obtener, como quedamos, la notación del factor de cambio a interés simple. De esta expresión original podemos pasar multiplicando los 100,000 del lado derecho. Quienes están habituados con los conceptos de la matemática financiera recordarán
que el plazo en el proceso de interés simple aparece multiplicando a la tasa de interés. En este ejemplo se trata de un plazo de un periodo de 3 meses. De esta forma, los 110,000 representan el monto. Los 100,000 son nuestro capital, lo representamos con una C. Y al plazo lo podemos representar con una T, por ejemplo. Vamos a remitirnos al artículo 2A y esperando haberlos convencido y haberlas convencido de que esta división representa un factor de cambio o rendimiento, según como se quiera ver, dentro de un plazo determinado, creo que estarán de acuerdo conmigo sobre el hecho de que la recaudación de predial y agua en el año -1 no es otra cosa que el capital en este proceso de interés simple. Y por lo tanto, el coeficiente B sería el monto. Y recuerden, tanto B como el propio coeficiente se encuentran en el punto cero del tiempo, en el año cero, que es precisamente el año en el que se realiza el cálculo.